Café, un buen café producido en nuestras fincas. Y vamos a hablar, esto es defensa del territorio. Yamid, bienvenido al programa. Coge al micrófono y presentemos a este líder social como es Yamid González. Bienvenido al programa, Yamid. Sí, un saludo muy especial a las personas que se conectan con Telepueblo Rico, a las personas pues que en estos momentos también están en las redes sociales viendo este programa. Omar, agradecerle por la invitación que nos hace pues para compartir también el quehacer que estamos trabajando en Pueblo Rico, y eso también como aporta a hacer reflexiones de fondo frente a lo que sucede en Pueblo Rico, en el departamento y en el país. Entonces, muchas gracias por la invitación. Bueno, Yamid es un pueblorriqueño. Demos una referencia de dónde viene Yamid, es hijo de quién, para que nos enfoquemos en por qué Yamid defiende tanto nuestra patria. Sí, Omar, pues soy hijo de una profesora que trabajó mucho tiempo acá en Pueblo Rico, la profesora Consuelo Díaz, hijo también de Gildardo González, muy conocido como Morgan. Y también tengo tres hermanos que se criaron conmigo pues acá en Pueblo Rico, compartimos durante gran parte de nuestra infancia, y pues allí hay muchas historias que nos siguen conectando con Pueblo Rico. Entonces hay un sentimiento de fondo que pues de alguna manera nos ha permitido seguir alimentando ese sentimiento y esa conexión permanente con este pueblo. Yamid es antropólogo de la Universidad de Antioquia y ha desarrollado una serie de trabajos sobre Pueblo Rico. Sí, pues efectivamente desde que inicié mi proceso formativo, un poco también como respuesta a ciertas dinámicas que nos tocó vivir en la infancia, el tema de la violencia fue un factor muy importante para pensarme qué hacer en mi proceso formativo, y desde ahí opté pues por estudiar antropología, para conocer un poco pues las dinámicas sociales de Pueblo Rico en su contexto histórico, prehispánico, también desde las organizaciones sociales, el conflicto social y ambiental, y también las formas de cómo las comunidades pues han estado construyendo sus proyectos de vida en el suroeste y pues en este pueblo. Uno de los trabajos bien recordados que tenemos de Yamid es un trabajo interesante sobre recuperación de la memoria antropológica a través de los hallazgos y toda esta parte de, ¿cómo se llama?, de los usos. Sí, Omar, pues digamos que en mi proceso formativo de antropólogo pues conectamos un poco también con las intervenciones que ha hecho Efren y Marco, pues que los saludo y estoy muy contento de compartir con ellos en este espacio. Y pues nuestro centro central es el estudio también de la cultura desde un enfoque integral, cómo la cultura también se relaciona con las prácticas económicas, cómo se relaciona con el contexto prehispánico, entender esas materialidades que nos han dado nuestros ancestros, desde los petroglifos, hachas de manos, volantes de uso, todo ese material de cerámicas, líticos, etcétera. Entonces desde ese enfoque cultural es que yo he centrado mis investigaciones para comprender esas dinámicas de Pueblo Rico. Yamid, porque es importante, por decir algo, conocer que en Pueblo Rico hay una piedra que los campesinos por allá en el Cedrón la llaman la piedra marca, que es un petroglifo, el petroglifo más grande que tiene Pueblo Rico. Porque es importante saber que hay unos usos, unas ollitas, todo eso. ¿Por qué es importante para la antropología y para nosotros manejar ese contenido? Sí, digamos que es importante no solamente para la academia, sino también para la comunidad de iniciar ese proceso de reconocimiento territorial, Omar, para conocer, digamos, esas dinámicas que hemos tenido en el suroeste en Pueblo Rico, que nos permita entender parte de la configuración territorial, cuál es la importancia que puede tener los petroglifos, todas estas materialidades prehispánicas, también la perspectiva del presente, de pensarnos el reconocimiento y protección del patrimonio cultural y ambiental, y eso que aporta también en las formas de entender esa identidad territorial que tenemos en Pueblo Rico, como desde ese reconocimiento también fomentamos la protección y defensa del territorio, qué relación tienen ellos con la agua, con el agua, con la biodiversidad, y también tratar de entender un poco toda esa dinámica de las tradiciones campesinas, la cultura indígena, que son tan determinantes en esa diversidad. Cuando ustedes hablan mucho de defensa del territorio, cuando hablamos de eso, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué es importante defender el territorio? Sí, pues digamos que hablar del territorio nos lleva a una conceptualización mucho más amplia
de valorar nuestras historias en relación, primero, con las dinámicas sociales, qué grupos sociales han habitado Pueblo Rico, y eso lo podríamos especificar en el tiempo, pero también desde la actualidad, grupos poblacionales, organizaciones sociales, cuál es el aporte que han dado, digamos, en el presente y también en perspectivas de futuro para Pueblo Rico. Y cómo se pone eso a dialogar también con el contexto espacial, es decir, cómo entendemos las relaciones de nuestras historias con la vocación económica de Pueblo Rico, el suroeste de Antioquia, eso cómo lo conectamos con los usos del suelo y los usos del agua, el patrimonio cultural y ambiental, y procesos pues que ahorita toman unas dinámicas especiales que tienen que ver con todo el tema de la participación social, para entender también cuáles son las dinámicas políticas que rigen en Pueblo Rico, y de la educación territorial en la perspectiva también de generar conciencia frente a todos estos elementos que el territorio nos presenta. Entonces es una forma integral de conocer esas historias, también valorando la importancia que tiene la montaña, los ríos, la biodiversidad, cuál es el rol que ha tenido las aves endémicas, migratorias. Entonces yo creo que es una nueva lectura para construir la historia de Pueblo Rico del sureste de Antioquia. Podríamos decir que esto hace parte de lo que comúnmente nosotros llamamos sentido de pertenencia. Esto hace parte del sentido de pertenencia, es una forma también de entender los procesos de movilización social que se está trabajando en el país y en esta zona del suroeste de Antioquia. Movilización social que va enfocada también a perspectivas de entender el territorio para poder protegerlo, para poder conservarlo y definir políticas que estén enfocadas hacia su protección. Cuando a usted le dicen defensa del territorio, en algún momento a usted le han dicho, pero es que esa visión de defensa del territorio no permite el desarrollo. Pues Omar, no he escuchado esa perspectiva. Lo que quiero plantear es que en este ejercicio de reconocimiento territorial hay otras perspectivas que se empiezan a construir, ¿cierto? En el sentido de que el suroeste se está conectando a una forma de pensarse el presente y el futuro desde la perspectiva, por ejemplo, de los planes de vida comunitarios. Entonces surgen unas nuevas propuestas, algunos lo llaman alternativas, y son prácticas políticas que son importantes ahorita, darles una visibilización para que nos ayude a enfrentar los conflictos por los cuales estamos atravesando en esta subregión del departamento de Antioquia, y que es una posibilidad importante también para plantear reflexiones de país, de cómo desde estas propuestas que estamos construyendo, que digamos aportan a pensarnos realmente cuál es la vida, cuáles son nuestras condiciones de vida digna, cómo se van articulando a una proyección comunitaria de entender ese presente y futuro que queremos para Pueblo Rico y para todos estos pueblos que habitan esta subregión del departamento. Por todos los lados el proceso de defensa del territorio. Yamid, hablemos un poquitico de de cómo visionan ustedes desde la organización este proceso político o social que se viene presentando por estos días en nuestro país, perdón. Bueno, es una pregunta bien interesante y compleja de también tratar de establecer como esas relaciones entre la crisis por la que estamos pasando en el país, eso también cómo está afectando al contexto local, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros nos concentramos en lo que está pasando en Medellín, en Bogotá, en Cali, que es muy importante, pero a veces nos relacionamos como todas esas dinámicas políticas sobre qué es lo que está pasando acá en Pueblo Rico y eso cómo está afectando al suroeste de Antioquia. Omar, y pues acá hay una crisis grande, una crisis muy compleja que se viene acumulando desde hace mucho tiempo, y son crisis que yo creería que también es parte de una reflexión de fondo de entender qué es lo público, o sea, cómo el Estado de alguna manera construye lo público, toma medidas para proteger los bienes públicos, cómo desde ahí entendemos también lo que son las administraciones públicas, las políticas públicas y todos esos conceptos que emergen desde allí. Si nosotros nos vamos como a esa definición del Estado Social de Derecho en Colombia, hay unos principios que son fundamentales, como el tema de la pluriculturalidad, el tema de la participación social, asuntos de la autonomía de las entidades territoriales, y se proclama también la defensa de unos derechos que son fundamentales y unos derechos que son colectivos, como el de la vida, como el de la salud. Está también el tema del derecho a una vida en paz, y derechos colectivos como el del medio ambiente. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que hay una situación de condiciones que están vulnerando esos derechos que le corresponde al Estado protegerlos, que tiene que ver con muchos escándalos, con la situación actual que estamos viviendo con el COVID-19,
vemos que hay unos asuntos. Colombia es el cuarto país que en estos momentos tiene más muertos en esta región, y digamos que eso también está generando unas afectaciones en la economía de este país, las medidas que se están tomando, y creo que en Pueblo Rico también se están planteando debates frente a eso, pero sumado también a las reformas que se están dando en el país, que es la reforma tributaria, la reforma de la salud, y también se está hablando una reforma con el tema de la pensión. Entonces, acá se plantea también cobrar unos impuestos a los sectores menos favorecidos, y a los que tienen más capacidad económica, pues a eso no se le están cobrando un tributo que es necesario también tener en cuenta, pues para tener los recursos públicos. Sigue el debate sobre lo público, y pues en este sentido, Omar, vemos que se está agudizando esa crisis, porque muchos de estos recursos que también se extraen mediante IVA, pues terminan en manos de la corrupción. A esto se suman muchos elementos más. La crisis también con los falsos positivos. Desde el 2016 han asesinado, bueno, la Jurisdicción Especial para la Paz dicen que hay más de 6.400 casos de falsos positivos. Vemos también lo que está sucediendo con las masacres en el país. Desde el 2020 a 2021 llevamos más de 70 masacres. Es un tema de violencia. El cartel, hay muchos carteles acá, el cartel de la contratación, se ha dado el cartel de la toga, el cartel también se ha dado el cartel de los pañales, de los útiles escolares, habrá también cartel sobre la vacuna del COVID-19. Hay muchos escándalos relacionados también con gente del poder que tiene relaciones con el narcotráfico. Entonces, son muchos elementos que allí confluyen, y que hoy se está expresando una jornada de violencia que es muy, muy lamentable para el país, pero que es importante plantear, Omar, que es necesario plantear reflexiones de fondo, un aprendizaje de cómo esta crisis estructural hoy se está expresando, también una crisis actual, de cómo la violencia también está incorporada en las políticas que se definen, porque no están ajustadas al contexto social en el cual se están construyendo. Entonces creo que hay muchos elementos allí, Omar, para... La pregunta más común en el aire de algunos es: ¿y para qué las marchas? Bueno, yo creo que las marchas tienen un rol muy importante, y lo hemos planteado también, es que estamos entendiendo por la movilización social y cuál es la importancia que tienen las marchas. Primero es visibilizar los conflictos que están afectando nuestros territorios, cómo eso está afectando también nuestros proyectos de vida, cómo está afectando la economía. Eso es un aspecto fundamental, siempre visibilizar los conflictos frente a las medidas que se están tomando en el país. Podríamos decir en sentido coloquial que las marchas lo que quieren hacer es: aquí está pasando algo, es que no estamos bien, señores, usted está ya en su trabajo, está bien, está cómodo, pero tal vez lo está afectando y todavía no lo ha tocado. ¿Puede ser eso lo que podemos decir? Omar, ese es un aspecto importante, pero no solamente es eso, la visibilización del conflicto. Nosotros hemos demostrado que en el sureste de Antioquia, que frente a la existencia de un conflicto estamos planteando propuestas para afrontarlo y para transformarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones el Estado no reconoce esas propuestas comunitarias que estamos construyendo, y por eso muchas veces eso se desencadena en una ola de violencias. Nosotros tenemos casos concretos, inclusive en Pueblo Rico, sobre la propuesta de la creación de la mesa Plan de Vida, que fue producto de un pacto con los candidatos a las alcaldías. Ahí nosotros estamos planteando una ruta de cómo caminar conjuntamente, de manera concertada, para definir cuáles pueden ser las soluciones a las crisis que tenemos en Pueblo Rico, porque el tema del territorio nos involucra una reflexión de fondo sobre nuestras economías campesinas, sobre el tema de la interculturalidad, tradición campesina, cultura indígena, desde los mismos procesos educativos, desde la participación social. Y lo que pasa acá es que muchas veces con el gobierno se construyen acuerdos y ellos los incumplen. Eso pasó con el Pacto Plan de Vida. Se firmó un Pacto Plan de Vida, llevamos 2 administraciones que no acogen la mesa Plan de Vida. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción? Tiene el plan de vida de extraño, de bueno o de malo, que se firman en plena campaña los pactos del plan de vida, y llegan y los alcaldes llegan allá y no lo reconocen. ¿Qué es eso tan difícil? ¿Qué es eso tan peligroso que tiene el plan de vida? Pues no tiene nada. Yo creo que lo peligroso es no reconocerlo, no saber cuál es la propuesta de fondo que se está construyendo. Y entonces, en palabras sencillas, ¿qué tiene el plan de vida? El plan de vida tiene
gran parte de las propuestas comunitarias que se han estado construyendo en Pueblo Rico desde los grupos organizados. Tiene lineamientos de trabajo enfocados al tema de la educación, arte y comunicación, economías campesinas, cultura, interculturalidad, identidad, participación y democracia. Tenemos también, digamos, algunas acciones jurídicas para tratar de abordar los conflictos que nos están afectando. Es decir, Omar, desde el movimiento social estamos aportando propuestas para resolver esos conflictos, y en ese contexto, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel nacional, cuando se llegan a acuerdos con esas personas que nos representan en esos espacios públicos, lo que hacen es excluir la participación social, y eso también es una ¿Hay forma... algún municipio del suroeste que haya acogido el plan de vida y que uno pueda decir, vea, así como nosotros, hablando en sentido coloquial, así como nosotros conocimos un proceso en alguna comunidad, ellos acogieron el plan de vida y debido a eso, pues entonces ya la gente está realizando proyectos comunitarios, está desarrollando, han ganado alguna participación en defensa del agua, de sus medios de cómo sembrar? Casos concretos. Omar, sí, los candidatos de Valparaíso y Caramanta responsablemente acogieron ese pacto que se firmó. En estos momentos están instaladas las mesas planes de vida en estos municipios, Caramanta y Valparaíso, y aquí hay un precedente importante que es necesario inclusive tener en cuenta para afrontar la crisis de este país, y es un precedente importante para el suroeste. Por primera vez en la historia del suroeste se construye una propuesta normativa desde las organizaciones sociales, y esa propuesta normativa es la mesa plan de vida comunitario, y esa es una ruta muy importante, Omar, de entender que la construcción de las leyes municipales y ojalá la construcción de las leyes nacionales partan realmente de las necesidades y de las dinámicas que hay en cada territorio, que las mismas personas puedan expresar cuál es la posible solución frente a todos esos elementos que pueden estar afectando nuestros proyectos de vida, desde el comercio, desde los sectores campesinos, desde las comunidades indígenas, los jóvenes que hoy tienen un rol muy importante en estos procesos de movilización. Y la mesa plan de vida, Omar, tiene un elemento central que es garantizar la participación social efectiva. Nosotros estamos tratando de involucrar, estamos en un proceso de reglamentación, es un proceso paulatino, está en proceso de autoconstrucción, el caminar nos planteará cómo se fortalecerá, pero en el tema de la reglamentación estamos proponiendo que en esa mesa esté conformada por alcaldía, consejo y organización social que está en este proceso de articulación regional, y en el marco de ese proceso de organizaciones queremos que haya vocería directa de mujeres, para que allí también se planteen cuáles son las necesidades y reivindicaciones de las mujeres en el contexto de los conflictos que estamos enfrentando. La participación de jóvenes que hoy también están pidiendo espacio para participar en esa mesa. Nosotros queremos que haya vocería de los jóvenes, también involucrar niños y niñas que ahorita están en un proceso que tenemos, que son las escuelas polinizadoras del territorio. Los niños y las niñas van a dar un aporte muy importante para todo el tema educativo en Puerto Rico, y creo que nos van a plantear una política creativa de cómo incorporar el tema del juego y el tema de la diversión en estos procesos educativos. Yo voy a finalizar esta parte comentándole que en algún momento histórico, no fue ahora reciente, sino hace ratico, cuando empezaron a hablar ustedes de plan de vida, alguien dijo, no, es que ellos lo que van a querer es administrar el municipio. No, Omar, nosotros lo que queremos plantear es realmente aportar en la construcción de las políticas locales del municipio de Puerto Rico, que sea producto de la participación social. Si acá estamos hablando de ejercer un cargo que es la administración pública, volvemos al mismo debate, entonces, ¿qué estamos entendiendo por lo público? Nosotros creemos que lo público se construye desde el mismo ejercicio de participación social. Ahí podríamos hablar realmente de cuáles son los derechos colectivos, de cuáles son los derechos territoriales de los cuales estamos hablando hoy en día. Y yo creo que en esa perspectiva también habrán debates importantes sobre qué estamos entendiendo por los recursos públicos y qué decisiones están tomando para que esos recursos públicos favorezcan realmente esos derechos colectivos, y no que aquí o en otros lugares del país estén alimentando la corrupción, la politiquería, generando estigmatización y persecución política. Entonces creo que hay temas de fondo, y yo creo que este rol de la participación social nos va a permitir entender realmente qué es lo público dentro de la política, que en alguna manera también podamos seguir aportando a la construcción de políticas públicas
desde el sentir y desde la proyección de las comunidades. Definitivamente que lo público sí sea público. Muy bien, Yamid. Vamos a seguir entonces hablando con nuestros invitados hoy en el programa Un Café con Omar, agradeciéndoles a todos que siguen. Yamid, el tiempo para hablar de un proceso bien delicado, bien importante como es la defensa del territorio es corto, pero ustedes tienen un espacio, unos espacios pedagógicos muy especiales. Hablemos de ellos y de qué manera podemos entender estas situaciones que se están presentando en nuestro país a través de un movimiento bien especial como el que ustedes están liderando. Sí, Omar, pues yo quisiera de pronto enviar un mensaje también importante frente a lo que está pasando en el país, y es que no podemos confundir la justicia con la venganza, es decir, no la podemos mezclar con la violencia. Creo que desde el movimiento social hay una apuesta fundamental para desmontar todas las acciones de violencia, también como la violencia se expresa en las políticas que se definen en este país, y por eso es importante. Sabemos que desde el movimiento somos inclusive autocríticos frente a acciones de violencia que podamos reproducir también dentro de nuestros propios procesos organizativos. Pero también es importante plantear una particularización de lo que se está viviendo en el país. No podemos estigmatizar a todo el movimiento social de ser vándalos. Eso creo que es un error grandísimo. Es necesario entonces valorar qué actores se están involucrando allí en la movilización. Vemos muchos jóvenes también con sus tambores, con sus performances, comunidades LGTBI, grupos de rock, todo el tema musical. Vemos también mujeres, hombres, jóvenes en su gran mayoría. Por eso yo que elegía esa frase de mamá, que todo exceso es vicioso. O sea, si nos vamos a los excesos y generalizamos, pues entonces nada es bueno en esta vida. Sí, entonces lo que quiero plantear es que también hay otros actores involucrados, desde las mismas bandas criminales que aprovechan la coyuntura del movimiento social para saquear lugares, para violentar. También se habla de infiltrados de la misma fuerza pública, pero aquí digamos que es un aspecto importante, no generalizar, y yo creo que tenemos que plantear una reflexión de fondo, un aprendizaje de qué es lo que está pasando en el país y mirar de manera particularizada cuáles son los responsables de estas acciones de violencia. Yo de mi parte le planteo un mensaje a los jóvenes: hay que seguir con la movilización. Es importante reflexionar sobre las situaciones que están pasando en el país, eso cómo repercute en nuestros municipios, y de seguir que hace rato no estamos bien, que hace rato la copa se está llenando. Y un ejemplo que nos están dando, y lo vemos en contextos acá del suroeste, una movilización pacífica, alegre, donde la cultura, donde lo cultural nos está permitiendo pensar una política más creativa. Yo invito a los jóvenes a seguir en ese proceso de movilización, a transformar las violencias que históricamente se han dado, a seguir con nuestros procesos de visibilización de denuncia. Estamos en nuestro derecho de plantear el Estado qué fallas tienen, porque el Estado también se financia a nuestros propios bolsillos, la fuerza pública se financia a nuestros propios bolsillos, y yo creo que acá es una invitación especial también al gobierno nacional y locales. Hay que escuchar a las organizaciones sociales en la construcción de propuestas que nos ayuden a superar la crisis. Omar, tenemos los programas radiales, seguimos en ese proceso, diálogos para la vida. Tenemos varias propuestas educativas con niños, niñas y jóvenes, el tema de las escuelas campesinas agroecológicas. Queremos apostarle a la escuela intercultural del agua. Tenemos el tema del muralismo. Estamos en un proceso de caracterización de semillas criollas y nativas. Le venimos apostando, Omar. En julio vamos a presentar un informe conjuntamente con la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, un informe sobre el conflicto social y armado en el suroeste, en la perspectiva de hacer memoria, de entender el conflicto desde su dimensionalidad, para construir, digamos, unos elementos importantes de la justicia, que es la no repetición, para que esas situaciones de violencia no se repitan. Y por eso es importante hacer un abordaje histórico de cómo el conflicto, sus causas, efectos y responsables vienen afectando nuestros proyectos de vida, pero también plantear cómo las comunidades nos estamos enfrentando a eso. Muy bien, Yamid, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos que nos hayan seguido, que compartan el programa. Dos miradas, dos aspectos bien importantes de nuestra vida, el aspecto social y el aspecto cultural. Agradecemos a todos ustedes que cada 8 días nos acompañen. Dios les pague, y esperamos encontrarnos dentro de 8 días aquí en Un Café con Omar, que hoy disfrutó de café columpio desde el municipio de Hispania. Muchas gracias.
Estamos hoy en el programa Un Café con Omar hablando de danzas y disfrutando del café traído desde Hispania, el columpio. De esta manera hacemos patria y formamos región. Pero también tenemos a nuestro invitado, que es Yamid González, un hombre que proclama por todos los lados el